qué no decirlo así. Pero antes, siempre se me olvida presentarme. Mi nombre es Iván Pérez, secretario ejecutivo aquí en el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México. Y bueno, encabezamos desde esta Secretaría Ejecutiva este esfuerzo de información y de difusión sobre los diferentes temas que el Consejo aborda año con año, mes a mes, todos los días, con la población, con la gente aquí en la Ciudad de México, sobre el problema de la discriminación y esta modificación de una cultura discriminatoria que tenemos aquí en la Ciudad de México para modificarla y avanzar hacia una cultura de trato igualitario en la capital del país. Y bueno, esta tarde con este tema de familias diversas, un tema que ha logrado permear muchísimo en todos los niveles de gobierno, que ha logrado permear muchísimo en todos los niveles de la sociedad, que sin duda la Ciudad de México ha sido baluarte, ha sido promotora y ha sido un espacio donde la sociedad ha logrado la conquista de estos ejercicios de derechos de manera gradual pero consistente. Han sido muchos años en los cuales sociedad civil organizada y no organizada, la ciudadanía tal cual a partir de sus experiencias de vida, señalaba antes de entrar al aire aquí con mis compañeros que ahorita los presento de mesa, señalaba que muchas veces un ciudadano, una ciudadana, una persona cualquiera, ante determinada circunstancia, de hecho en la vida de repente te coloca en las filas del activismo ciudadano para defender y poder ejercer tus derechos humanos. Y bueno, esta tarde está con nosotros aquí Sandra López. Sandra López, además de ser madre de familia, pertenece a la Red de Madres Lesbianas de México. Sandra, te agradezco muchísimo la oportunidad y el que hayas decidido aceptar. Vienes junto con tu nena, que aquí la tengo aquí a mi derecha, a tu nenita. Me da mucho gusto, siéntanse bienvenidos a este programa para que nos compartan un poco la experiencia de vida también, pero la experiencia al momento de platicar y al momento de tener interlocución con instituciones de gobierno. Y antes de que arranques, mi querida Sandra, quiero presentar también a Jaime Morales, que está aquí a mi izquierda, para quienes nos ven en la página en internet. Jaime Morales, pues también tiene una familia homoparental, tienen esta experiencia, esta oportunidad de tener una familia. Y bueno, por eso que quisimos platicar con Jaime, que es esposo de Felipe Nájera, que ha sido un aliado extraordinario del Consejo en toda esta causa de visibilizar los derechos de la población LGBTTI aquí en la Ciudad de México. Jaime, bienvenido a este programa, te agradezco mucho el espacio y la oportunidad para colaborar. Muchas gracias por invitarnos. Y bueno, pues arranquemos el diálogo. Este tema sin duda es muy interesante, es de vanguardia para la población. Hay mucha gente que sí está informada, pero mucha gente que no. Entonces vale la pena darle un poco de los antecedentes y un poco... Yo les invito a que partamos de esta experiencia personal, ¿no? ¿Qué les mueve? ¿Qué mueve a cualquier persona, que muchas y muchos lo sentimos? Yo soy padre de familia. ¿Qué nos mueve a esta necesidad, esta sensación, ánimo de conformar una familia? Sandra, si quieres un poco, primeramente, preséntate de nueva cuenta, danos un poco, háblanos sobre ti, háblanos sobre la Red de Madres Lesbianas, el trabajo que realizan, y empecemos a abrir el diálogo. Por favor, Sandra. Perfecto, muchas gracias por el espacio, gracias por la invitación. Pues mi nombre es Sandra López Cañedo, en redes me conocen como Sandy Marmota. Lo hice hace 7 años y se quedó el nombre y no me lo he podido cambiar, gracias Facebook. ¿Ya no eres Marmota? Siempre seré Marmota. Entonces, ¿para qué lo cambias? No, ya, pero no sé, de repente me buscan y me llegan, de verdad les prometo, me llegan invitaciones a nombre de Sandy Marmota o Sandra M. No me llamo Marmota, me llamo López, pero bueno. Soy parte de la Red de Madres Lesbianas en México, soy miembro fundadora. Es un grupo en Facebook que empezó como eso, como un grupo de mamás lesbianas que tenían las mismas vivencias o creíamos que teníamos las mismas vivencias y nos sentíamos solas en el mundo. Entonces se abre en diciembre del 2012. Ahí nos encontramos con muchas mamás de muchas partes primero inicialmente del del Distrito Federal y de Monterrey. Y luego se fueron uniendo de Guadalajara y ahorita tenemos literalmente por lo menos 1 o 2 familias en cada estado. Y ahorita ya somos cerca de 2,000 miembros. 2,000.
Sí, en la red. Importante. Sí, somos un número interesante. Y se trata solo de eso, de un grupo que participa en Facebook o inició siendo eso. Después nos dimos cuenta que había pues, diferentes necesidades porque hay varios tipos de familia lesbo-maternal y cada familia lesbo-maternal tenía sus propias necesidades que cubrir. Entonces, de entrada fue reconocimiento de hijas e hijos, que a pesar de que en el 2010 ya había matrimonio igualitario y fueron los primeros en marzo y demás, pues había hijas e hijos que habían nacido entre madres lesbianas antes de que se pudieran casar, entonces estaban registrados solo como madre soltera. Y ese fue como el gran evento que le dio un giro totalmente diferente a la red de madres, porque nos dimos cuenta como de la participación que teníamos que tener a nivel político y social, que era justo eso, pelear por los derechos que teníamos todavía pendientes y que pues, estaban en el aire, pero nadie los había bajado. Entonces, hasta ese punto seguían adoptando. Las madres no gestantes seguían adoptando a sus hijos, aunque hubieran nacido ya en medio de la relación de pareja, porque no había matrimonio. Entonces nos preguntamos, ¿por qué adoptar a nuestros propios hijos? Cuando incluso a veces eran nuestros hijos genéticos, que habían sido nuestros óvulos gestados en los cuerpos de la otra mamá. Sí. Entonces, pues ese fue el primer evento. Y han seguido pues como un grupo fuerte de apoyo. Cada vez que alguna tiene alguna vivencia, discriminación en las escuelas, discriminación en las familias, discriminación en instituciones públicas, pues nos apoyamos, nos damos consejos, nos decimos qué fue lo que hizo la una o la otra, y es justo eso, apoyo. Y pues bueno, tenemos varios proyectos en el aire que queremos trabajar y queremos seguir pues haciendo crecer. Pero pues ahorita estamos agarradas porque no tenemos muchos recursos. Entonces, bueno, estamos en eso. Ya estamos es algo que le pasa a todos los grupos. Todos, yo lo sé, pero pues detalle. Estamos empezando, bueno, estamos ya trabajando en eso y pues ya encontraremos la manera sí o sí. Y bueno, mi historia personal, pues yo tengo una hija que se llama Frida, que está ahorita encima de mí, as usual, y estoy casada con Gloria, que es mi esposa desde hace 4 años, vivimos juntas hace casi 9. Decidimos esperar el matrimonio, pero bueno, tenemos 9 años viviendo juntas. Frida tiene 14, ella es hija mía, bueno, biológicamente es hija mía y de su papá, y luego su papá y yo nos separamos, y entonces cada quien reformuló sus familias, y entonces decimos siempre que Frida tiene 3 mamás y un papá, porque además la crianza sí ha sido en equipo. La esposa de mi ex es muy cercana a Frida, es muy cercana, y además Frida vivió con ellos durante 2 años y medio, entonces la crianza que hubo entre ella y entre mi hija pues fue real. Y luego Frida regresó a vivir con Gloria y conmigo, y entonces pues seguimos la crianza nosotras. Entonces tiene un problema neurológico, entonces los problemas médicos, la escuela y demás, tratamos de platicarla como en familia extendida, aunque resulta ser siempre un reto importante. No, claro. Pero pues eso, y entonces pues los retos han sido esos más bien, que por supuesto las personas en general, la sociedad sigue diciendo, no, tu hija nada más tiene papá y una mamá, o sea, las otras dos, pues qué, y pues después de mamá acá, tienen la familia, tiene siendo mamá de Frida 11 años o 12 años, y mamá Lolo pues tiene 9 años de estar ejerciendo la maternidad con Frida, o sea, pregúntenle por favor a Frida si su familia es de mentiritas o no, pues por supuesto que para ella hay 3 mamás y un papá que además siempre le van a dar amor, que siempre le van a dar contención, y la cosa es, pues jurídicamente no podemos estar reconocidos. Pues justamente de eso es Adelante, como lo que tenemos que ir buscando. Nosotros tenemos un grupo que se llama Familias Diversas, y cuando hablamos de diversas hablamos de la diversidad familiar. Entonces justamente Sandra es como el ejemplo de los ejemplos extremos que puede haber en la diversidad familiar. O sea, es imposible que una chiquita como la que tiene Sandra no sienta el afecto, la protección y el acompañamiento de 3, 4, 6 personas, no importa, es su realidad, y la gente quiere decidir que la realidad de una familia es un señor y una señora. Y como su caso hay muchísimos. Hay una abuela que junto con una madre soltera está criando los hijos, y luego resulta que la vecina, que es la que cotidianamente la lleva a la escuela, también, aunque no sea su madre, ahí es un poco de semántica, pero a la hora de la emocionalidad, a la hora del acompañamiento, a la hora del corazón, ¿sí?, y del raciocinio de los niños, estas familias se convierten en cualquier posibilidad que tú quieras sin que eso los dañe en una estructura familiar. Es decir,
la gente quiere y menciona, y cuando me refiero a la gente, hablo de la derecha, hablo de la iglesia, hablo de este comité de familias de México, de familia, ellos no tienen el plural, que han insistido que para que un niño o una niña esté bien educado, tiene que tener un papá y una mamá. Y entonces resulta que ellos las estadísticas no las conocen, las guardan en la sacristía o en un cajón. O sea, más del 60% de las familias en México no hay un señor al frente, no hay un señor constante en la educación de los hijos. Hay una mujer que se convierte en proveedora, en cambiapañales, en hacer la comida, la que lava y plancha, la que corre a la chamba. Y entonces los más absurdos dicen, es que hace papel de papá y hace papel de mamá. No, hace un papel de mamá que tiene que convertirse en multiusos para resolver las necesidades de un hogar. ¿Sí? O sea, ni Sandra se convierte en papá porque está con otra señora, ni yo me convierto en mamá porque estoy en otro señor. Eso no existe, ¿sí? Podemos desarrollar nuestro lado masculino y nuestro lado femenino, pero nada más. O sea, podríamos preguntarnos qué es un lado, qué es masculino y qué es femenino. O sea, en realidad simplemente somos 2 o 3 o 4 o 20 personas, si es que criando y cumpliendo o cubriendo todas las necesidades de hijos e hijas, punto. ¿Qué es lo que necesitan? No necesitan ver los genitales de sus papás, ¿sabes? O de sus mamás. Lo que necesitan es amor, cariño, educación, aseo, que lo lleven al médico, que lo lleven a la escuela, que hagan la tarea, que platiquen con ellos. Eso es lo que necesitan. Y perdón, pero yo no necesito tener un pene para salir a trabajar, ¿sabes? Ni seguramente Jaime necesita tener una vagina, perdón por ser tan explícita, pero bueno, está bien. Tener una vagina para peinar a su hija, ¿sabes? Tú suéltalo, Sandra. No se necesita. Además, pero dicen que los jotos somos los que mejor peinamos. Y no es cierto, yo no lo logro. Ay, bueno, yo soy bien mujercita, porque además todo el mundo siempre me cataloga de fem y peino horrible. Lo que tenemos que acabar son con los estereotipos. Tenemos que acabar con esta lucha donde el masculino es de acuerdo al estereotipo tal y lo femenino es de acuerdo al estereotipo de otra manera. Creo que lo importante es que los papás, ya sean múltiples papás y múltiples mamás, que pueda haber en determinadas familias, ¿sí? Lo único que necesitamos es tener equilibrio y ética. O sea, si hay ética, hay equilibrio, hay cariño y hay las herramientas suficientes, podrás tener una crianza adecuada. Porque otra cosa que también nos achacan es que nosotros no tenemos la capacidad de criar a los hijos. Y entonces lo único que podemos decir es que una familia heterosexual y una familia de la población LGBT con hijos en las mismas circunstancias económicas, sociales, de ética, tendremos la misma oportunidad de lograr o no una buena crianza. Es decir, no educamos con nuestra orientación sexual. Eso es absurdo. Yo quiero preguntar si en la mayoría de las casas de donde estamos hablando, ¿sí?, los papás tienen relaciones sexuales enfrente de sus hijos, ¿sí? O tienen fajoneos de agarrarse todo delante de los hijos en la cocina. No. Supongo que habrá esas situaciones, pero no es la generalidad ni es la cotidiana. Pues nosotros tampoco. Han genitalizado la manera de vivir de los homosexuales y las lesbianas. No hablo de los transgénero y de los travestis, porque no lo conozco. Yo no puedo hablar de algo que yo no he vivido de cerca. Me es complejo y no quiero decir una barbaridad. Pero en el caso de las lesbianas y los homosexuales, vivimos exactamente igual que cualquier familia si tenemos las mismas herramientas de la otra familia, ¿no? Claro. Es decir, nosotros tenemos que insistirles que trabajamos con nuestra ética, trabajamos con el producto de nuestro trabajo, trabajamos con el entorno, con los vecinos, con la escuela. Hay gente que tenemos la oportunidad, personas que tenemos la oportunidad de escoger el colegio y el entorno. Somos los menos. La mayoría tiene que ir a la escuela que le toca por el trabajo. Unas mujeres de Nezahualcóyotl que tienen que ir a la escuela pública que les queda a 6 cuadras y que una de ellas es cajera de una tienda de autoservicio y la otra es despachadora de gasolina. Tendrán las mismas oportunidades de una señora que es cajera y de un señor que despacha gasolina que tiene los vecinos tal y cual. Yo discutiría eso un poco. La diferencia, me parece, y es algo que he platicado ampliamente con varias mamás lesbianas, entre unos hijos o hijas nacidos de una relación heterosexual a una de lesbianas, es el deseo. La cosa es, en la heterosexualidad se impone mucho la maternidad. Es como, tienes que ser mamá y además, como tienes sexo heterosexual, las probabilidades son, te vas a embarazar. Entonces,
creo que un punto súper importante en las maternidades homo y lesboparentales son el deseo de ser madre. Una pareja de lesbianas que decide someterse a cualquier tipo de método de reproducción asistida, tiene ese deseo. Y entonces está preparándose desde un momento atrás. Sí, Sandra. Generalmente las mamás heterosexuales, y digo porque además me pasó, pues no lo tienes en mente y entonces te llega y entonces lo haces. Y la cosa es diferente. Yo comparo mucho mi maternidad con Frida, con la que estoy preparando ya para dentro de unos meses. Y es totalmente diferente. Yo siempre les digo, de Frida estuve embarazada 4 meses. O sea, en lo que me cayó el 20, en lo que me di cuenta y tal. Y de estas crías que van a llegar, pues llevo embarazada 2 años. En lo que es con el dinero, en lo que estoy pensando, y ya estoy leyendo libros de crianza. Sí, es todo un proceso. Y es todo un proceso mucho más largo. A lo que yo me quiero referir, Sandra, no es a estos casos específicos. Desgraciadamente, la mayoría, ni de las lesbianas ni de los homosexuales, viven esa circunstancia. ¿Sí? Yo quiero como hacer un paréntesis en la mayoría, en estas personas que no tienen un discurso, que tienen homofobia internalizada, que no se saben defender en una escuela cuando dicen es que es la hija de las lesbianas y que sí. la misma madre lesbiana no tiene cómo defenderse porque cree lo que le están diciendo. Sí, que pasa muchísimo. Sí, pasa muchísimo. Sí, o sea, en nuestros grupos, afortunadamente, creo que, y tú tendrás un mundo de mujeres ahí que hay que decirles, no es por ahí, hay que, ¿no? Entonces, lo que quiero es decirle al público, porque es un público que aunque esté sensibilizado, no conoce esto. Entonces, claro, quitar como el ideal, ¿no? O sea, sí, este ideal donde tú y yo tenemos un discurso, podemos ir a una estación de radio, ¿no? Sino que la mayoría no tiene eso. Tú te estás preparando, tú analizas tu vida, cómo está, para dónde vas, buscas la herramienta y haces una conciencia de que tienes unos hijos, ¿no? Así es, pues sí. Bueno, como pueden escuchar y como podemos darnos cuenta, no es el debate, sino el diálogo está intenso y muchísima información, mucho que va evolucionando aquí en la Ciudad de México. La Ciudad de México ha sido un espacio donde se ha permitido este laboratorio, donde nos ha permitido tanto en el marco normativo, con el marco social, como en el marco gubernamental, pues empezar a reconocer y aceptar y a comprender la naturaleza y las necesidades de las diferentes expresiones de las familias diversas. Y lo importante de la Ciudad de México es que ha sido un espacio donde sí se ha concretado en todos los ámbitos estos avances para el reconocimiento de estos derechos y para garantizar el goce y disfrute de un derecho humano como es el de tener una familia. Y quiero dar algunos datos del avance que ha tenido en la Ciudad de México. Seguramente Jaime, Sandra, ustedes probablemente hayan participado en algunos, pero desde el año 2000 fue cuando se propone en la Asamblea Legislativa el proponer el reconocimiento de las uniones civiles entre personas del mismo sexo, pero en aquel tiempo no se hablaba sobre el derecho a la adopción, nada más era el simple unión entre personas del mismo sexo. El año 2000, no hace tanto tiempo, 16 años. En el 2006 es aprobada la Ley de Sociedad de Convivencia, que contempla por primera vez el derecho a heredar, subrogación de arrendamiento, recibir alimentos en caso de necesidad y tutela legítima entre personas del mismo sexo. En el 2009 la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, modifica el Código Civil para cambiar la definición de matrimonio para hacerlo incluyente. Este cambio permite a las parejas homosexuales gozar de todos los derechos del matrimonio, incluida la adopción, a partir del año 2009. Y bueno, esto ha sido una ola, y ahí sí me gustaría abrir de nueva cuenta el micrófono para que nos compartan un poco esta experiencia histórica de la Ciudad de México. Quiero mandar, antes de hacer un pequeño corte, porque ya me está indicando mi distinguido productor Israel, antes de irnos a corte, quiero invitarlos a que se sumen a este diálogo, que nos manden sus preguntas, que nos manden sus aportaciones, sus dudas, inquietudes, por las vías tradicionales que tenemos. En Twitter, @copet_cdmx, y también tenemos el Twitter del programa Contrato Igualitario, @contrato_igual, también por la vía de Facebook, COPRED-DDF. Y sus preguntas, sus propuestas, sus inquietudes, háganos llegar al correo electrónico prensa.copred@gmail.com, o ¿por qué no? También pueden llamar por teléfono al 5512-8627. Y también, como siempre lo hago cada programa, estamos el Consejo, el COPRED,
Estamos aquí en el corazón de la Ciudad de México, ubicados en la calle de General Prim número 10, Colonia Centro. Tenemos muy cerca aquí el Metro Valderas, el Metro Cuauhtémoc, el Metrobús. Estamos muy accesibles. Ahora tenemos de vecinos a los profesores de la CENTE que están aquí en plantón, en marcha, en protesta, aquí defendiendo sus derechos. Otro derecho humano también, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la protesta, a quienes mando un saludo muy cordial a los maestros. Les deseo éxito en esta lucha que tienen. Vamos a hacer una pequeña pausa, me indica Israel, una pausa musical. Regresando, abrimos el diálogo sobre, hablar un poco sobre esta historia, seguir qué tanto ha avanzado la historia de la Ciudad de México respecto a la protección a las familias diversas. Vámonos a pausa, por favor. Perfecto, muchas gracias. Al que ves que es diferente, al que piensa algo distinto, al que juzgas duramente y no se lo dices de frente, no mereces ser tu amigo. Hoy culpaste a tu pie izquierdo y mañana es el estrés rayo. Tal vez ese que hoy atacas puede ser tu gran amigo y en tu guerra no lo ves. Intenta tratar a los demás como lo harías contigo, con solo otra sonrisa todo es más bonito. Olvídate el rencor que te hizo andar perdido. Intenta tratar a los demás como lo harías contigo, no culpes a los otros por pensar distinto. Cuidado contigo, te digo, amigo. Straight up, straight up. Ay, 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 ay. No estás siendo razonable. No sé lo que te ha ocurrido. Vas jugando al tiro al blanco con el que se te atraviese sin haberle conocido. Te lo digo por voz propia. Yo he pasado por lo mismo que tú. Porque mientras no critico, juzgo menos y respeto, el camino se ilumina de luz. Intenta tratar a los demás como lo harías contigo, con solo otra sonrisa todo es más bonito. Olvídate el rencor que te hizo andar perdido. Intenta tratar a los demás como lo harías contigo, no culpes a los otros por pensar distinto. Cuidado contigo, te digo. ¿Qué importan las creencias, religiones, diferencias de colores? Respetemos, no hay abismos con amor, somos lo mismo.
Regresamos al aire después de esta pausa, agradable pausa musical, y bueno, quiero platicarles a quien nos escucha y quien nos ve por internet, el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México. Somos un organismo público del gobierno de la Ciudad de México, somos la entidad rectora para vigilar el derecho a la no discriminación y a la igualdad aquí en la Ciudad de México. La ley para prevenir y eliminar la discriminación del Distrito Federal nos otorga este mandato para atender a la población en general cuando hay víctimas de discriminación, pero también procesos de generación de política pública, también procesos de capacitación, de formación, vinculación estratégica. Hay una agenda, el COPET tiene una agenda internacional muy fuerte, una agenda nacional que compartimos ya con ustedes hace algunos programas, el Movimiento Nacional por la Diversidad Cultural, y la atención a los diferentes grupos de población, que es muy importante. Y bueno, también quiero compartirles que como consejo hemos tenido la fortuna de sumarnos a procesos importantes ciudadanos. Es importante ahorita señalar, quienes nos pueden observar, pueden ver a mis espaldas que hay unos carteles sobre la marcha número 38, es muy fácil decirla, pero han pasado 38 años de esta marcha del orgullo LGBTTI aquí en la Ciudad de México, y que ahora, de manera afortunada, el gobierno de la ciudad también se suma como en una alianza con las miles de organizaciones ciudadanas, miles de personas que marchan este año con el tema de las familias diversas. Tengo entendido, Jaime, no sé si nos puedes compartir un poco sobre esta experiencia, Sandra también, sobre esta experiencia de la marcha número 38, que ya va a ser pasado mañana. Así es. Por favor, Jaime. Pues tenemos 37 años organizando una marcha. Esta marcha tiene el lema: todas las familias, todos los derechos, ya. Entonces se convierte en una marcha totalmente incluyente. Y lo maravilloso de la marcha número 38 es que por primera vez nos salimos del ámbito de nuestras siglas LGBTTI. Estamos hablando de todas las familias, y eso quiere decir que las familias heterosexuales están bienvenidas y son parte de este movimiento. Nosotros hemos pensado y que nuestro movimiento un día tiene que acabar con las siglas. Las siglas están ahí porque tenemos que visibilizarnos, pero tendrá que haber un momento en que no sea necesario esta división y este señalamiento de lo diferentes que somos, sino tenerlo como muy claro que la diversidad y la diferencia está en la vida cotidiana. Yo les puedo contar, yo estuve en la tercera marcha del orgullo, que era la tercera marcha del orgullo gay, ¿sí? Del 81. No saquen cuentas, ¿sí? Hace 20 años. Hace 12. Hace 12. Pero la diferencia es que en aquella marcha no seríamos más allá de 1,700 personas marchando con mucho temor en Reforma, y lo único que queríamos era que no nos llevara la policía mientras estábamos ligando, ¿sí? Los contingentes que vinieron de fuera venían, no eran madres lesbianas, eran madres revolucionarias, o sea, lesbianas por México. Era gente que venía de Oaxaca, que venía de la Zafra, que venía en un problema más allá de la orientación sexual. Hablaba de la pobreza, hablaba de la discriminación profunda que había en nuestro país. Y entonces ese transitar durante 37 años nos lleva a tener una marcha de 1,700 a cerca de 500,000 personas. Estamos esperando este año. El año pasado tuvimos, algunos dicen que 270, otros dicen que 300, pero alrededor de 300,000 personas. De cualquier manera, cientos de miles de personas es una gran cosa. Y entonces esta marcha, que inicialmente se caracterizó por una protesta que además quería mover a la gente, quería molestar a la gente, ¿sí? De ahí estas expresiones que algunas personas consideran de mal gusto, que no son linditas, que no son lo que se espera de la gente decente. O sea, que respeta para que te respete. Así es. ¿Sí? Esta parte donde hay un grupo o muchos grupos de muchachos que
salen desnudos o semidesnudos, algunos muy guapos, algunos no tanto, algunos jóvenes, algunos viejos, estas travestis que pueden ser espectaculares con una gran producción, o otras que traen el vestido roto y que están ahí por una razón. Queremos molestar, o sea, queremos llamar la atención para que nos vean. El día que no quieran ver esa marcha es el día que habrá equidad e igualdad para todos. Mientras no sea así, la gente tendría que abrir una mirada desde el por qué la gente tiene que hacer esto. Y hay una marcha de carnaval, es un poco de triunfo, un poco de éxito, exacto. Pero otra parte es estos muchachos o personas hasta de la tercera edad que vienen de Oaxaca, de Morelia, de Chiapas, de Yucatán, y que de repente por primera vez o de las pocas veces al año que pueden ser lo que ellos son ante el público en Reforma, que a lo mejor para nosotros en la Ciudad de México, Reforma, el Paseo de la Reforma, no lo negará Sandra, es tan cotidiano, se nos olvida la belleza y la importancia de Reforma. Pero cuando vienes de, ¿qué te gusta? De Jiquilpan, y llegas a esta ciudad y te puedes trasvestir y te puedes subir en unos grandes tacones contra toda tu salud, porque acaban con los pies después de horas de marcha. No, es un lugar imponente. Sí. Entonces de repente, cuando personas nos dicen, es que qué de mal gusto, respeten a los niños. Dices, ¿cómo? O sea, llenas a tus hijos de imágenes de violencia, de crímenes, de sangre, de odio, y no te preocupa, y te preocupa de repente que vean un pene, que vean unas chichis. O sea, explícale a tu hijo que el pene es como el de su papá, o si no tiene papá, o como el del mismo, en fin, ¿no? Claro. Creo que tenemos que explicarles que es legítimo que cualquier persona, ¿sí?, pueda hacer con su cuerpo lo que sea. Y además, ojo, es por única ocasión, o sea, no van a trabajar así, es un fin específico. Los homosexuales, las lesbianas, los trans, todos los del colectivo y la población LGBT, lo que estamos haciendo en este día es política. Este día estamos llenos de regocijo, llenos de algarabía, pero también estamos llenos de enojo, estamos llenos de ganas de justicia, y eso es lo que sucede en la marcha. No sé cuál sea tu apreciación, Sandra. Bueno, tengo 50 comentarios de lo que hice, fue muy, muy amplio y cortito y conciso. Pero bueno, primero protestábamos porque nos detenían en la calle por ligar. Eso es algo que sigue pasando, cada vez menos probablemente en la Ciudad de México, pero en el país sigue pasando, claro. Y es tremendamente cotidiano. A la comunidad trans, por cierto, es la comunidad a la que más asedian, y justo es la comunidad que ha hecho las marchas, que ha llevado como este espectáculo, digamos, y que ha llamado la atención y que se viste y se súper engalana con plumas y demás y que llama la atención. Y son los que menos tienen y las que menos tienen. Son las más invisibilizadas. Me sigue pareciendo tremendo que sean las más invisibilizadas, a pesar de que todo las más visibles. A pesar de que son súper visibles, sí, a pesar de que todo el mundo ubica que un hombre gay es transvesti. O sea, todo el mundo, bueno, no todo el mundo pues, pero el grueso de la población ubica. Discúlpenos cuando generalizamos. Sí, perdón, sí. Pero el grueso de la población sí lo ubica así. Pero a pesar de eso, pues tienen necesidades súper específicas y siguen invisibilizadas e invisibilizados. Se sigue sin tipificar el transfeminicidio, por ejemplo, y es algo terrible. Son asesinatos por odio, por género y además por expresión de género, que es tremendo. O sea, tendrían que ser dos tipos diferentes juntos, pues, y no existe. La esperanza de vida, por ahí había leído, de una persona trans, de una mujer trans, es de 34 años. 34 años, o sea, yo estaría a un año de morirme, para pronto. Y me parece tremendo. Y bueno, por otro lado, el tema de este año, todas las familias, todos los derechos ya. A mí, yo estaba pensando, justo cuando habla toda la derecha y los sacerdotes y demás, de, es que esas lesbianas y esos homosexuales y no sé qué, y nos ponen como si fuéramos una sola personita que va caminando en el mundo y que como que nació de una flor, no sé, que nos echaron agua como gremlins y nos reproducimos. Así es. Venimos de familias, claro. Algunos tenemos papá y mamá, otros tenemos nada más una mamá o nada más un papá o abuela o tal, pero venimos de familias, tenemos tías. Y de familias heterosexuales la gran mayoría. Es que además eso... 8 de cada 10 personas venimos de familias heterosexuales, por estadística, pues. Y tenemos tíos y tenemos tías y cuñados y cuñadas y sobrinos y sobrinas y primos y primas y venimos de toda una red de apoyo, o a veces son nuestras primeras personas que nos rechazan y que nos discriminan, pero venimos de ahí. Y además,
conformamos familias, o sea, venimos de una familia y luego somos seres individuales, independientes, y después conformamos familias. Y creo que es importante, perdón que te interrumpa, Sandra, señalar que ser familia no es que tengamos hijos. Exacto. Familia somos nosotros con nosotros mismos. O sea, familia es con tu roomie, con tu pareja, con tu tía, con tus amigos. O sea, el concepto de familia es mucho más amplio de lo que ellos han inventado, que es la familia natural. O sea, la familia natural era una señora en el clan y se tiraba a todos y era la que tenía los hijos. Esa sería la primera familia. Y la primera familia que dice la iglesia no es cierto. Dios los corrió, no quería que fueran familia, quería que fueran hermanitos. Entonces, claro. Sí, ¿no? Entonces creo que lo que nosotros queremos decirles aquí, que estamos en esta invitación a COPRED, es que vayan a la marcha este sábado 25 a partir de las 10 de la mañana en el Ángel de la Independencia. Iniciamos con el contingente de madres lesbianas. Ellas van al frente de la marcha. Al fin lo lograron, las mujeres van al frente. Por fin, madres lesbianas. Sí. Lo pelearon como nunca. 2 años seguidos. Sí, y además han sido de las pioneras en el trabajo político como madres. Entonces creo que es muy importante. Luego venimos nosotros con un trenecito para llevar a los niños. Y lo que quiero decir con esto que encabezamos las familias es porque tenemos la plena confianza que no va a pasar nada. Desde hace 37 años han dicho que va a pasar algo y no va a pasar nada. Lo de Orlando, que fue tan grave, lo de Jalapa, que ha sido de veras algo terrible, porque además en Jalapa no pasó nada, fueron por unos malosos, ¿no? Aquí ni siquiera se atreven a decir que fueron por putos. Entonces es muy importante que tengan claro que en México las expresiones de odio se dan diferentes que en Estados Unidos. Nosotros tenemos plena seguridad de las garantías que nos da el gobierno de la ciudad con la seguridad. Nosotros, nuestros contingentes, tenemos nuestra propia seguridad. Estamos convencidos de que nuestros hijos van tranquilos y que nuestros hijos van a ver a los encuerados, los de penes bonitos, los penes feos, los de chichis bonitas, los de chichis feas, y no pasa nada. Afortunadamente estamos haciendo crecer a nuestros hijos dentro de la inclusión. Sí. Yo coincido efectivamente, y es importante, la gente que nos escucha debe de tomar en cuenta cómo gracias a estas marchas, a estas expresiones que, como iniciamos el programa, han sido años de lucha, han ido transformando a las instituciones, ¿no? A las instituciones públicas, los marcos normativos de la ciudad, han tenido, la expresión ciudadana ha arrastrado a las instituciones públicas, que hoy en día, por ejemplo, tenemos que ir evolucionando. Por ejemplo, el INEGI reconoce solamente 5 tipos de familia: nuclear, ampliada, compuesta, corresidentes, unipersonales. Ninguna de las definiciones especifica o aclara de manera negativa para reconocer un tipo de familia según el tipo de orientación sexual. Es decir, dice son ampliada, compuesta, nuclear, corresidentes, unipersonales, pero no habla del sentido de la orientación sexual necesariamente para poder conformar una familia. Pero ello también trae un problema. No tenemos datos de las familias homoparentales. Lo que no se nombra no existe. No tenemos esos datos. Y aquí quiero traer a colación una investigación que hizo Familias homoparentales en México, mitos, realidades, vida cotidiana, realizada por el periodista Antonio Medina, que señaló que en México, en esta investigación que hizo de manera particular, él señala que hay 229.473 familias homoparentales en esta, como resultado. Es homo y lesbo. Exactamente. Sí. El lenguaje, es un dato del INEGI, ¿eh? Es un dato del INEGI. Se tiene que ir incluyendo, tiene que ir ampliando, tiene que visibilizarse las diferentes expresiones ciudadanas. Y por eso yo reitero, estas expresiones ciudadanas obligan necesariamente a las instituciones a modificar nuestro lenguaje, a empezar a visibilizar a los diferentes grupos de población. Sí, Jaime, coincido en ese apartado. Y la ventaja es que la Ciudad de México este próximo viernes dará un paso más, que ya lo hizo el año pasado, al emitir la declaratoria del jefe de gobierno de la Ciudad de México, la declaratoria de la Ciudad de México como una ciudad amigable con población LGBTI. Mañana en la noche, la presidenta de este
consejo que seguramente nos estará escuchando, Jacqueline Loaiza, a quien mandamos un cordial saludo, mi querida Jackie, muchas gracias por el apoyo siempre para Contrato Igualitario. Va a encabezar junto con las autoridades del gobierno de la ciudad el encendido del ángel de la independencia con los colores LGBTI, ¿no? Entonces, son acciones importantes del gobierno de la ciudad, acompañando, sumándose a esta expresión ciudadana sobre el reconocimiento particularmente este año de las familias diversas. Me indican que tenemos que hacer una pausa, pero antes de irnos a pausa, el tiempo siempre vuela cuando estamos aquí en el radio. Quiero invitarles a que nos llamen por teléfono o escriban al correo electrónico prensa.covet@gmail.com. El colectivo Teatro Sin Paredes nos ofreció 3 cortesías dobles para este viernes a las 8 de la noche en el Teatro Sergio Magaña para ver la obra de teatro Humboldt, México para los mexicanos. Por favor, comuníquense, pónganse en contacto con nosotros. Tenemos 3 cortesías dobles para el día de mañana a las 8 de la noche en el Teatro Sergio Magaña. La obra de teatro Humboldt, México para los mexicanos, 55 12 86 27. Comuníquense, por favor, vía telefónica. Gánense estos boletos, pregunten también. Hacemos una pausa, por favor. Regresamos. Defensa de las familias diversas, tema central de la Marcha del Orgullo LGBTTI. El Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México y el Comité Inclúyete anunciaron que la 38ª Marcha del Orgullo LGBTTI se llevará a cabo el próximo 25 de junio. Porque lo importante y lo central es respetar el derecho a la expresión, lo importante es reconocer la diversidad de personas que vivimos y transitamos en la Ciudad de México. La marcha tendrá como tema central la defensa de las familias diversas, por lo que estará encabezada por familias lesbomaternales, homoparentales, heterosexuales, niños y niñas. Sabemos que todavía no rompemos totalmente las resistencias inquisidoras que quieren devolvernos al estado de estigma y discriminación del pasado. Como muestra, la campaña que han lanzado asociaciones religiosas para que se desconozcan nuestras familias. Nuestra respuesta es la movilización. Esta 38ª Marcha del Orgullo LGBTTI levanta la voz y se prepara para defender a nuestras familias. Nuestro lema, todas las familias, todos los derechos, ya. Hoy por hoy decidimos darle todo el apoyo que se pueda acumular en esta marcha a las familias para que sepan que ni están solas ni los vamos a dejar solos. Pues es un acto solidario por parte del movimiento LGBT de la Ciudad de México con nuestros hermanos y hermanas activistas de todo el país. La verdad es que reconocemos que en los estados de la República el trabajo, la labor a favor de los derechos humanos tiene enemigos en común y enemigos fuertes. Entonces es un llamado también a la unidad de nuestro movimiento LGBT que parte justamente este año del reconocimiento de nuestras familias y que hace un llamado urgente a todas las autoridades, a todos los niveles, a que se respete el Estado laico. Cabe resaltar que el pasado 17 de mayo el presidente Enrique Peña Nieto anunció la modificación al Código Civil Federal para asegurar el matrimonio igualitario y eliminar expresiones discriminatorias de esta normatividad. El gobierno de la República ha aprovechado un día tan importante como el 17 de mayo para hacer un pronunciamiento que, si bien es importante en tanto armonización legislativa, es decir, es muy importante que tanto en el Código Civil Federal como en la Constitución, como en todas las leyes federales se tenga una terminología incluyente y no discriminatoria. Esto es cierto, pero de ninguna manera resuelve nuestros problemas. El Código Civil Federal solo aplica en los territorios federales. ¿Cuáles son los territorios federales? Buques, aeronaves de bandera mexicana, carreteras, consulados, y ya, ¿no? Entonces, el hecho de que se haya cambiado la terminología sobre la adopción del Código Civil no quiere decir que pueda llevarse a cabo. Nadie adopta en un buque, nadie adopta en una aeronave de bandera mexicana, nadie adopta en una carretera y nadie adopta ante un consulado.
Actualmente, el Comité Incluyete busca proteger los derechos de la comunidad LGBTTI en la Constitución de la Ciudad de México. Y por supuesto lo que es la agenda que hemos venido defendiendo y donde no queremos que haya retroceso son las propuestas que estamos poniendo, plasmando en estos grupos de trabajo. Primero para que no haya retrocesos y luego para todo lo que falta para nuestras poblaciones en la cuestión de dar certeza jurídica a todas las personas de las poblaciones LGBTI que todavía carecen de ella. COPRED y el Comité Incluyete invitan a todos a participar y ser parte de esta marcha, la cual estará resguardada por elementos de seguridad del gobierno de la Ciudad de México. Vamos a iniciar a las 10 de la mañana con una serie de actividades en el Ángel de la Independencia y ahí mismo a partir de las 12 se darán los pronunciamientos políticos y para que a la 1 de la tarde se dé el banderazo por parte de nuestra artista estelar, Alejandra Guzmán. Y partiremos desde ahí, desde el Ángel hasta el Zócalo, donde nos esperan ya desde la 1 de la tarde con un elenco importante de artistas. Bueno, pues regresamos al aire después de este video en el cual ustedes pudieron apreciar la presentación en la conferencia de prensa del comité organizador de la marcha número 38, justamente que estábamos platicando, que de manera muy interesante Jaime nos contaba un poco la historia y el recorrido que ha tenido esta marcha. Y bueno, pues después de este video, lo que yo quiero compartir con ustedes algunos datos. Jaime trae una sorpresa también que hay que darle el espacio. Pero ¿qué actividades tenemos aquí en el Consejo? Los invitamos a que nos visiten. Siempre cada programa les señalo, el Consejo es una instancia pública del gobierno de la Ciudad de México, es un gobierno de una institución de la población, un edificio de puertas abiertas. El día de hoy tenemos un documental a las 8 de la noche que se llama Salir, que justamente platica sobre este tema de la población LGBTI. Es un documental de 30 minutos, 35 minutos. Va a estar la presidenta del consejo y los creativos del documental, que es un documental que me señalan va al Festival de Cannes. Entonces es importante reconocer este trabajo. Y anímense a venir aquí al consejo. Estamos en General Prim número 10, Colonia Centro, Metro Valderas, Metro Cuauhtémoc. Vengan aquí, acompáñennos, súmense a estas actividades. El sábado también, antes de cerrar el tema de la marcha, la Red Ciudadana por la Igualdad y la No Discriminación, que colabora ciudadanos y ciudadanos con el COPRED para promover una cultura de trato igualitario, tendrá presencia el COPRED a través de esta Red Ciudadana el sábado durante la mañana, en lo que se va concentrando toda la gente en el Ángel de la Independencia. Los promotores y las promotoras que colaboran con nosotros estarán con estas acciones de promoción, de difusión, actividades lúdicas. Quiero exhortar, vayan las familias, vayamos toda la sociedad. Es una fiesta, pero es un acto conmemorativo, es una acción de protesta también, es una acción de ejercicio de derechos. Los invito, vamos como familias todos el sábado a esta marcha, que es ya grandísima, que se convierte en que tiene diferentes etapas, ¿no? Así es. Protesta, carnaval, fiesta. Hay una gran fiesta en el Zócalo. Se hace catarsis. Con Alejandra Guzmán. Va a estar Alejandra Guzmán en el Zócalo, se va a poner muy buena. Las invitamos. Pero Jaime, me decías que también tienes algunas cortesías interesantes, por favor. Yo produzco un stand-up que se llama De Género, con Marta Figueroa, con Felipe Nájera, mi esposo, con Ángel Dehesa y por supuesto con Armando Machorro. Estamos en el Teatro NH, en la Zona Rosa, todos los martes a las 8:30 de la noche. Dejamos aquí 10 pases dobles para todos los martes de lo que resta de junio y julio. Pues ya tenemos ahí, anímense a marcar el 55 12 86 27 en redes sociales, Twitter, @coped_CDMX, contrato igualitario, @contrato_igual, o el correo electrónico prensa.coped@gmail.com, para que gocen de estas cortesías que Jaime muy amablemente nos está compartiendo. Pero continuemos con el tema. Yo quiero compartirles un poco, preguntarles también el otro lado, cómo aprecian
decían, de la moneda, ¿no? Hemos hablado que afortunadamente aquí en la Ciudad de México hemos tenido avances sustanciales respecto al ejercicio de este derecho, que es formar una familia y poder caminar en la calle con tu familia y ser reconocida ante las autoridades para cualquier trámite, desde un servicio médico, ir a la escuela, el tema de pensiones alimenticias, si hay algún divorcio, en fin, como cualquier ciudadano o ciudadana, gozar estos derechos. Pero quería yo preguntarles un poco la experiencia, los desafíos, llamémosle así, desafíos que tiene que enfrentar la sociedad aquí en México para quitarnos esa cultura discriminatoria. ¿Cómo los ven todavía? ¿Cómo perciben los índices de discriminación en contra de las personas del mismo sexo que se atreven, vamos a ponerle entre comillas, a formar una familia como cualquier persona que tuviera ese ánimo de formar una familia? ¿Qué tanta discriminación creen que hay todavía en la Ciudad de México? Pues todavía queda bastante. Hay mucha. Ay, perdón. Si creemos, la Ciudad de México efectivamente ha avanzado muchísimo, muchísimo. De verdad hay una diferencia sustancial importante entre DF y Estado de México. Aunque estamos a una calle de diferencia, hay una diferencia muy importante y se siente cuando estás en el Estado de México como esta indefensión. Pero sí le falta algunos puntos que son sumamente importantes. Entre madres lesbianas, lo acabas de mencionar, hay divorcios y demás. ¿Cuál es la forma o el criterio que utilizan los jueces para saber a quién le dan la custodia de quién? Y entonces descubrimos en la red de madres que hay un problema constante. Ya pasaron los matrimonios, ya pasaron 6 años de los primeros matrimonios igualitarios y siguen los divorcios. A nadie también se le ocurrió pensar qué va a pasar con estas mamás que tienen hijos e hijas. Y está pasando algo a lo que llamamos gestonormatividad. Las madres gestantes tienen este poder de quitarle a los hijos y las hijas a las madres no gestantes. ¿Por qué? Porque los parieron y porque son la verdadera madre. Son la madre, ¿no? Entonces, pues en cualquier otro caso heterosexual, pues se platicaría o tendría que haber periciales psicológicas, tendría que haber un montón de cosas. Creo que lo que dices es muy importante, pero pasa lo mismo con los heterosexuales. O sea, la mamá va por sobre todas las cosas, ¿no? Pero ya hubo por ahí en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, está empezando. Yo creo que es un poco lo que tendrá que. Creo que el problema no está en la ley, está en que los jueces siguen con los prejuicios. Exactamente. ¿No? Por ejemplo, hay una juez que no voy a decir su número, ¿sí? Que específicamente considera que la madre gestante va en segundo lugar el apellido. Exactamente. O sea, ¿cómo? Porque los hombres podemos mamá. ir y entonces no es ni siquiera es porque es más mamá, es porque a las mujeres les toca en segundo lugar. Por eso ¿Sí? es más mamá. La que no gesta es el papá y entonces va en primer lugar. Así es, entonces desde esos absurdos, entonces es algo que si bien en la Ciudad de México sí es una isla de derechos, también tenemos algo que todavía falta trabajar con la sociedad desde el hogar, con la sociedad desde los textos, desde la escuela. O sea, sigue habiendo, o sea, nos preguntas, ¿cómo la vemos? Yo te digo, yo soy un privilegiado y yo no vivo esa discriminación. Pero si yo no tuviera la posición que tengo, si yo no tuviera el trabajo que tengo, mi marido es actor, salimos en la tele, yo tengo un teatro, entonces tengo todos los elementos para que la gente voltee y diga, ay, si todos fueran como tú. O sea, dices, no mames, ¿no? O sea, es muy enojoso, es muy enojoso, ¿sí? Pero el problema es que la mayoría, desafortunadamente, no tienen esa posibilidad. Y esa mayoría, antes de ser discriminada porque son homosexuales, son discriminados porque son pobres. Y entonces se vuelve algo terrible, porque vamos a sumar, la suma que tú hiciste hace rato, ¿no? Es porque son mujeres, porque son lesbianas, pero además porque son trans. Entonces, y sumas. La gente lo único que quiere ir sumando es lo que no conoce para despreciarlo. Entonces, en esta ciudad lo que falta es equidad. Estamos llenos de leyes, pero la equidad es un tema que nos cuesta mucho trabajo y lo confundimos con igualdad. Y entonces cuando hablamos de igualdad, porque se nos sale más fácil decir igualdad, siempre salen los puristas. La igualdad no existe. Estamos hablando de equidad. Estamos hablando de que cualquier persona tendría la misma oportunidad para las mismas cosas. Entonces, sí es cierto,
que vivimos en un mundo totalmente diferente a mi tercera marcha, sí, al de hoy. Sandra vive muy diferente su maternidad a la que hace 14 años a la nueva maternidad que va a vivir, porque ella está cambiando, porque la sociedad estamos cambiando. Entonces, eso es lo que falta, que todos nos sumemos en un cambio hacia la equidad y hacia la conciencia. Empecemos a saber quiénes somos nosotros. Y entonces es cuando nosotros podemos decir que en esta ciudad o en el país nos sentimos no discriminados, porque somos discriminados antes que por ser homosexuales o lesbianas, por nuestra condición social, sí, por nuestro color de la piel, porque si estás gordo, no, o sea, los gordos, si no es simpático ya se jodió, ¿no? Es terrible, ¿sí? Y si eres moreno, pues tienes que hacer como que además no eres el chofer, o sea, es cabrón, como tienes que hacer algo para jugar, dejarte de salir del juego que nos hace jugar los demás, ¿no? ¿Sí? Falta el género. Sandra, platícanos, ¿cómo ves? A mí me queda claro que la sociedad tiene que cambiar mentalidades y demás, pero entiendo que eres abogado. El derecho, como ciencia jurídica, bueno, el derecho es el mecanismo que utiliza el Estado para poder controlar el comportamiento de la sociedad. Entonces, cada vez que hay una necesidad, el derecho tiene que entrar, pues justo a modificarla o a controlarla y a tratar de hacer que funcione. A mí sí me parece importante que haya una ley que proteja o que delimite cómo tienen que comportarse jueces y juezas a la hora de registrar, por ejemplo. Cómo tienen que comportarse jueces y juezas a la hora de dar custodias y demás. Son cosas que tienen que hacerse. El hecho de que cambie la sociedad, de que cambie la mentalidad, no quiere decir que lo otro no deba hacerse. Son cosas, no sé todavía no logro ver qué engrane jala primero. Parece a veces que es como un juego en el que tienen que como que un juego perverso. Un poquito y el otro, un poquito y el otro, pero bueno, tiene que haber este paso también. Y yo creo que si algo le tuviera que pedir al gobierno sería como justo eso, un marco jurídico mejor hecho para proteger a nuestras familias. Falta todavía un poquito, son tal vez ajustes, son cosas que no se pudieron ver hace 6 años, pero ahorita se están viendo, pues hay que ir ajustando y hay que ir haciendo reformas chiquitas o grandes, las necesarias para que jurídicamente las familias estén protegidas. Y ahora, por el otro lado, pues le pediría a las personas en general que no pregunten quién es más mamá o quién es más papá, o quién hace de hombre y quién hace de mujer, y cómo le hacen, o sea, asuman una cosa, somos una familia y somos muchas familias de muchas formas, pero tenemos las mismas problemáticas y tenemos las mismas vivencias en general. Todos nos despertamos a la misma hora para correr a la escuela y nos peleamos por el pelo que se enredó y entonces ¿dónde queda el zapato izquierdo? O sea, es lo mismo. A la hora del baño, métete a bañar, por favor, que te metes a bañar, que no, que sí, que bla. Son los mismos problemas, exactamente los mismos. Entonces, partan de ahí. Si quieren pensar en nosotras familias homoparentales o lesoparentales, piensen no en las diferencias, sino piensen en todo lo que nos une. Y se van a dar cuenta que nuestra diferencia es una. Hay papá y mamá, o mamá o papá. Es la única diferencia. En todo lo demás somos exactamente iguales. Pues vamos a enfocarnos en eso. No, sí, Sandra, yo coincido y además a lo que señalaba muy atinadamente Jaime, que nos falta estos niveles de equidad social que tenemos que empujar y que además trasciende la parte económica, que es mucho más profunda el problema, ¿no? Y hablamos ya de un tema nacional problemático, pero yo agregaría un elemento más que es importante tener, el proceso de sensibilidad de la gente. De nada nos sirve tener marcos normativos muy adecuados, de mucha avanzada, si el funcionario, la funcionaria o el ciudadano o la ciudadana se niega a aplicar este marco normativo, se niega a reconocer este marco normativo, se niega a reconocer el ejercicio de los derechos. Entonces, por eso nosotros desde el Consejo también, este programa de radio e internet es un ejercicio también de sensibilización, de acercar información, de ir documentando a la gente, invitarlas a que se acerquen. Muchas veces discriminamos por temor a lo desconocido, más allá de los prejuicios, estigmas que podamos tener en nuestra propia cultura discriminadora, pero también la falta de información, la ignorancia, el temor nos coloca también en estos niveles de discriminación. Entonces, también creemos que la parte de sensibilización es importante reconocer para la sociedad. Pero se nos está acabando el tiempo, quiero preguntarles un poco. Aquí tengo una pregunta interesante que me gustó mucho.
Si pudieras darle algún consejo a las personas que quieren formar una familia homoparental, ¿qué le dirías? ¿Qué consejo ustedes le dirían a toda aquella persona que dice, quiero tener un hijo, quiero tener una hija, quiero formar una familia, que pertenece a la población LGBTI? Tenemos testimonios muy interesantes aquí que vamos a presentar en alguna otra ocasión, pero ¿qué le dirían ustedes a aquella persona que dice, pues a mí me gustaría también formar una familia? Por favor. Mira, yo creo que el paradigma se cambió justo para los jóvenes. O sea, cuando nosotros éramos jóvenes, nunca pensábamos en formar una familia o en casarnos o en tener hijos. Estaba vetado, entonces ya no lo tenías, luego lo tuvimos que sacar del closet, ¿no? Esta parte de quizá las mujeres lo tengan más a flor de piel, pero los hombres y la mayoría de las personas estaba como guardado. Entonces, ahora los jóvenes tienen la maravilla de otra manera de ver las relaciones homosexuales y lésbicas. Es decir, ahora pensamos en el amor. A nosotros nos dijeron que no, ¿cómo te vas a enamorar? Ustedes no se enamoran, ustedes cogen, nada más. Y ahora los chavos, maravillosamente, ven otra perspectiva y entonces llegamos a lo que tú preguntas. Los chavos ahora dicen, me quiero casar y quiero tener hijos. Porque además todavía sigue pensando, quiero tener familia, tengo que estar con otro y tengo que tener hijos, ¿no? Y los perros no valen. Creo que lo más importante a la hora de que la gente piense en los hijos es no repetir lo que desgraciadamente han tenido los heterosexuales por cultura, ¿sí? Es decir, tengo que casarme porque se espera de mí y si me caso tengo que tener hijos porque me los manda Dios y porque se espera de mí. Los hijos son una responsabilidad para toda la vida. Si tú estás preparado primero en lo individual, tú estás preparada en lo individual para ser madre o ser padre, gestar o apoyar a alguien para que geste y estás preparado, es el primer paso. O sea, pensar, mi vida va a cambiar por completo, va a dar un giro de 180 grados. Entonces estoy preparado para eso, estoy preparada para eso y después tengo con quién llevar este acompañamiento, es decir, tener una pareja, una esposa, un esposo o una novia o un novio, ¿no? Eso, cuando tú puedas tener ese consenso contigo mismo y con tu derredor, entonces podrás pensar en que te vas a unir para siempre, y hago estas comillas, porque nada es para siempre, ¿sí? Uno hace el mejor esfuerzo para estar en equilibrio por el mayor tiempo posible, ¿sí? Pero pensemos en lo clásico, ¿no? Me caso para siempre, con los hijos para siempre. Entonces piensa que la palabra para siempre no se rompe. Entonces hay que hacerlo con responsabilidad antes que con amor. La responsabilidad es la base que podamos ser buenos padres o buenas madres. Yo es lo que les diría a los chavos, o sea, está bien bonito ahora, podemos andar agarrados de la mano en Reforma, nos podemos besar, ya a mi mamá le puedo decir que soy gay y que tengo un novio, es más, ya les puedo decir que me puedo casar. Y que puedo adoptar. ¿Sí? Pero ¿cómo? Si estás preparado o no, porque entonces vamos a caer en lo que pasa con gran parte de las relaciones heterosexuales, ¿sí? Que son padres o madres porque así se espera de ellos. Entonces, es la gran oportunidad y que también ojalá los heterosexuales empiecen a modificar esto. Hay una nueva manera de ser padre, yo lo veo en el colegio de mi hija, o sea, los padres están participando en todo. Hay una nueva manera de ver la familia, hay una nueva manera de ver a los hijos, hay una nueva manera de ver a tu pareja. Entonces, de eso, o sea, creo que los chavos ahora deben de ver, y cuando digo chavos, pónganle la A a un ladito, ¿sí? Porque este nuevo paradigma es para bien, es para seguir luchando, para seguir siendo felices y para buscar el bienestar como colectivo, ¿no? Es correcto. Sí. Perdóname, mi querida, antes de que Sandra nos dé su buena recomendación, su buen consejo, vamos a hacer una pequeñísima pausa, la última pausa de este programa, de este día, Familias Diversas, como han podido escucharnos. Regresa con el consejo que nos va a dar mi querida Sandra. Nos vamos a una pausa y regresamos en un momento. ¿Conoces alguna asociación civil de tu comunidad? ¿Sabes qué función realiza?
Las organizaciones de la sociedad civil que nacen en México fueron impulsadas por la unión de grupos de personas, cuyo objetivo era cubrir necesidades básicas que el gobierno no tenía la capacidad de satisfacer. Por ello, estas organizaciones son sin fines de lucro. Actualmente existen más de 32.257 y tan solo en la Ciudad de México existen 6.200. Algunos de los objetos sociales que tienen las organizaciones de la sociedad civil son desarrollo integral comunitario, sociedad incluyente, cohesión social, promoción de actividades culturales, científicas y deportivas, así como asistencia social, participación social y ciudadana, equidad de género y protección civil. ¿Y cómo contribuyen al tejido social? Desde las primeras formas de organización en México, existió preocupación por la dignidad humana, un aspecto de gran valor porque implica el reconocimiento de la ciudadanía, la capacidad de las organizaciones y la confianza pública. Además, existe la Ley de Fomento a Organizaciones de la Sociedad Civil, que obliga a todas las dependencias a tener una coordinación permanente con la sociedad civil organizada, concertando acciones y fomentando una relación estrecha de diálogo e interacción. Una de estas dependencias es el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México. Pausa y me dio mucha pena con mi querida Sandra porque la dejé así inspiradísima para entrar a compartirnos su experiencia. ¿Y qué le diría a aquellas jovencitas, a aquellos jóvenes, a aquellas personas, y no necesariamente tan jóvenes? Yo puedo querer adoptar a esta edad y revisar todo el proceso legal, en fin, revisar. Pero ¿qué le diríamos a esas personas que quieren formar una familia aquí en la Ciudad de México? Sandra, por favor. Yo les diría de entrada, salgan de la homonorma. Tenemos como esta maravilla de justo lo que decía Jaime, poder crear familias diferentes. Entonces, pues piensen, tenemos por ejemplo un caso, 2 o 3 casos muy particulares de madres lesbianas que son familias uniparentales. Decidieron ser madres sin otra pareja. Entonces lo que crearon fue más bien una red de apoyo entre amigas, amigos, familia y demás. Ay, las lesbianas son tan raras. Ay, somos perfectas, ¿de qué hablas? Entonces, pues justo eso, piensen en otras maneras de hacer familia, piensen, justo rompan toda esta romantización de... ¿Piensen en las comunas de los 70s? No en las comunas de los 70s, pero sí piensen en cómo quisiera que me hubieran educado, cómo quisiera que me hubieran amado y querido y procurado, sin tener como tantas cosas. Justo platicaba ayer con una amiga, todo lo que se le pone a los hijos y a las hijas encima, todas las expectativas que pones en estas personitas que apenas van llegando al mundo, y por qué eres mamá o por qué eres papá. Y bueno, llegamos a 50,000 conclusiones que me tomarían 3 horas platicar, pero pues justo eso, si podemos pensar en otras maneras de hacer familia, si podemos pensar en otras maneras de crianza, pues vamos a hacerlo y no pasa nada, y vamos a pensar qué es lo que realmente necesitamos para hacer familia. Y justo eso, pues insisto, teniendo una familia en la que criamos 4 personas, además a una persona que tiene tantas particularidades, pues les puedo decir que pues, es complicado, pero no ha sido más complicado que cuando éramos solo 2. Yo solo quisiera acotar que sí sería un reto, o sea... Es un reto. Claro. Sí, o sea, porque dándoles como consejo, sí, o sea, sí hay estas opciones, bueno, ya un día nos invitarán a hablar del poliamor, pero estas posibilidades donde se junten 4 amigas que quieren ser madres, que su relación entre ellas es de amistad y que hacen un colectivo de crianza para los hijos, puede ser muy interesante, puede ser muy amoroso y muy divertido, pero también hay que pensar que puede ser un reto social. O sea, estamos en el primer paso, ahorita estamos en el paso de un reconocimiento para ser, según los demás, lo más tradicional posible. Por supuesto que estas se rompen. Yo creo que hay que... No, yo no digo que tengamos que, pero diciéndole a los que empiezan, decirles que no, cuando es que como dijiste no pasa nada, sí pasa. Entonces, tú has batallado con esto. No, sí te cambia la vida. Tener un hijo, tener una hija, en cualquier circunstancia. Yo coincido también. La cosa es la diferencia entre, pum, me llegó un hijo y ahora qué hago, lo decido y lo voy a pensar y lo voy a platicar, tal. Otra vez, la función del Estado tendría que ser, pues, darle como todo el marco normativo, pero eso es otra cosa que ya no nos corresponde de primera instancia, pues. Y bueno, it takes a village, ¿sabes? Sí. O sea, necesitamos un montón de gente. Si se quiere... A mí me llamaba mucho la atención y yo peleaba, y te lo puedo decir, Yania, hace 3 años por, no, ¿cómo crees? Tiene que ser 2 personas que estén criando porque 3 o más o 4 o más van a estar... Y luego callada pensando, bueno, es que eso es lo que hago yo. Y no, vaya, no sí, es tan terriblemente complicado. Realidad, ¿no? Pero bueno, a lo que iba era
creen, si ya lo estás pensando y si ya tienes esa oportunidad, que además, insisto, es una oportunidad que tenemos en general la comunidad LGBT, de pensarlo, de planearlo, pues velo pensando y velo planeando y ve todas las posibilidades y ve todo el arcoíris, toda la gama que tienes, que además puede ser muy amplia. A mí me llama mucho la atención estas parejas de chicos gays y parejas de chicas lesbianas que decidían tener hijos en conjunto, y primero explotó mi cabeza como 3 meses seguidos y después pensé, pues es que puede ser una fórmula muy, muy linda de crianza en conjunto y en pareja. Siempre, no. Es que a mí, el peligro que veo ahí es que no hay nadie que diga que sí están en equilibrio. Es decir, suena correcto. como muy lindo que nos juntamos una pareja de lesbianas y una pareja de homosexuales y tienen 2 hijitos y la crianza en 4 personas Hace 10 criando. años. No, yo lo pensé con la Beba Peca en la escuela, No, yo sé, ¿no? pero hace 10 años era impensable que 2 mujeres juntas, pues no había apoyo legal y no había marco jurídico y no había nada que protegiera a la mamá no gestante, y ahora existe. Sí. O sea, la cosa es, podemos ir avanzando, podemos ir pensando en muchas maneras, Claro. vamos a hacerlo. Sí, yo quiero preguntarles para seguir ya vimos esta parte social y un poco tocamos de refilón la parte del gobierno de la ciudad, el marco normativo, las autoridades, pero que nos comenten un poco más esta experiencia, enfrentarse a una autoridad aquí en la Ciudad de México y llegar y pararse y decir, quiero tener un hijo, o tengo a mi hija, tengo a mi hijo, y además aquí está mi esposa, mi esposo, y entonces, ¿cuál han notado, cómo perciben ustedes la reacción de las autoridades para cualquier tipo de trámite de acción pública? Desde inscribir a la nena en una escuela, desde ir a un servicio médico, el reconocer el acta de nacimiento, la adopción. Platíquenos un poco más sobre ese proceso. Mira, yo creo que tenemos aquí 2 casos. Ella es una madre gestante y yo soy un padre adoptivo. Entonces te podemos dar como las 2 experiencias, ¿no? En mi caso, con mi marido Felipe Nájera, lo que hicimos fue adoptar. Lo primero que fuimos fue al DIF nacional. En el DIF nacional, lo primero que le preguntaron a Felipe, bueno, ¿y su esposa? No, es que es mi esposo. Sí, pero ¿y su esposa? Le preguntaron 6 veces hasta que le dijo, no, es un señor. Y no sabían qué decir. Y bueno, en el DIF, cuando menos hace 4 años, lo único que hacían era maltratar a la gente que tratara de adoptar. Y no era porque éramos gays. O sea, es una institución caduca, es una institución burocrática, muy compleja, ¿sí? Donde lo primero que nos preguntaron, su circunstancia es, ¿y qué van a hacer con el niño? O sea, ¿cómo? No, es terrible. O sea, ¿cómo? O sea, hay gente que cree que hay un par de tipos que van a adoptar un hijo, lo van a criar durante 16 años y se lo van a coger a los 17 años. O sea, por lógica y por economía, pues, no es por ahí. Entonces, y bueno, afortunadamente nos encontramos con la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, nos encontramos con el albergue transitorio para niños y niñas de la Procuraduría, y ahí la primera pregunta, no fue pregunta, fue algo asertivo. Gracias por venir y querer cambiar la vida de alguien. No sabemos si les va a tocar o no, pero ya de que estén aquí con esa intención, bienvenidos. Entonces tuvimos un trato sensacional, un equipo de mujeres que estaban capacitadas, recién capacitadas, justo por Judith Vázquez, y entonces empezamos un trámite que pasó de 7 entrevistas, 4 pruebas psicológicas, 2 visitas a la casa, y lo que tenían que encontrar es que estuviéramos en equilibrio. Que tuviéramos equilibrio social, equilibrio económico y equilibrio psicológico. Y cuando hablo económico es que el hijo de un obrero puede ir a adoptar. No importa si sus recursos son pocos, simplemente tiene que demostrar que ha vivido en esa casa los últimos 10 años, que si paga la renta, que no golpea a su mujer, o que no, este tipo de cosas es lo que busca la Procuraduría. Y eso fue lo que nos tocó. Nos acercamos a un programa que se llama Niños Expósitos, que son abandonados en calle. Y después de 1 año, 3 meses, tuvimos la fortuna que nos entregaran a Alejandra. Nosotros no podemos ser ejemplo de lo que es y pararte y decir, porque siempre que vamos y nos paramos, nos abren la puerta. O sea, nuestras características de familia y de personas nos ayudan en esa parte.
pero el conocimiento que tenemos de las otras parejas que han adoptado, heterosexuales y no, en la Procuraduría ha sido de un trato sensacional. Es algo que cuando el doctor Mancera estaba de procurador se elaboró, ¿sí? Entonces yo confío mucho en esa parte de las autoridades de la Ciudad de México. En Coahuila lo están haciendo muy bien. Hay una Procuraduría para la defensa del niño y tienen un marco normativo para adopción muy puntual, muy cuidadoso, con un seguimiento a los padres o a las madres sensacional. Estamos pensando que eso se debe de abrir a más estados, más allá del matrimonio igualitario. Algo que la gente no sabe es que el derecho a la adopción está en el 70% de los estados, porque no hay una restricción. O sea, tú como soltero puedes ir a adoptar. Sí, no te piden la orientación sexual. Pero creo que lo más importante es que no todos los homosexuales nos queremos casar, ni todos los homosexuales que se quieren casar quieren tener hijos, ni todos los que quieren tener hijos se quieren casar. Exacto, o sea, hay esto que hablaba Sandra, ¿no? Todas estas posibilidades, yo todavía hablo de las más tradicionales, ¿no? Estas posibilidades de hacer familia. Entonces, adoptar un hijo o traer a la vida un hijo o tener al cuidado de un hijo es algo espectacular. Yo no podría recomendarle a nadie tengan un hijo para que vean lo que se siente, porque no es así. No. Mi vida fue maravillosa hasta antes de tener a Alejandra, pero la experiencia con Alejandra ha sido sensacional. O sea, sí es una experiencia muy plena. Y yo creo que en general debe de ser así, porque yo conozco a tantas mujeres que salen a las 5 de la mañana de su casa dejando comida hecha, ropa planchada, lo dejan con la mamá para que los lleve a la escuela, se van 3 horas de transporte, llegan a trabajar, llegan a las 9 de la noche, lavan y planchan y hacen comida y vuelven a tener otro hijo. O sea, no es porque no haya una gratificación atrás. Podemos cuestionarla muchísimo, pero yo estoy hablando específicamente de esa gratificación. No, coincido. Y Sandra, bueno, justamente este preámbulo te lo dio Jaime muy atinadamente. Platícanos justamente de eso, ¿no? Un poco la experiencia ante las autoridades. Tenemos ya muy pocos minutos, tenemos que ser más sintéticos para ir englobando esta experiencia. La verdad ha sido una charla muy, muy rica, muy, muy intensa con ustedes. Y por favor, Sandra, compártenos esta visión. Rapidito, igual como madre lesbiana, que primero fui madre heterosexual, pues no he tenido como tantos problemas. En la escuela de Frida nos tratan de maravilla, porque además Frida está en una escuela para niños y niñas con discapacidad, entonces pues ya la mente es como de apertura y de integración y demás. Entonces no hemos tenido todavía ningún problema, afortunadamente. No sabemos cómo nos va a ir con los que siguen, espero que nos vaya igual de bien, pero me gustaría hablar por las madres lesbianas que sí tienen problemas a la hora de ir a registrar, a la hora de ir a reconocer, a la hora de juicios de divorcio, y algo que sí puedo decir desde mi vivencia es el dineral que tienes que gastarte para tener una reproducción asistida. Tenemos las mujeres lesbianas esta opción de podernos embarazar, y eso hace que pues la adopción ya no sea tan necesaria. Hay por supuesto quien sí lo hace. Tenemos 6 parejas en la red de madres que sí adoptaron, pero acá tenemos pues una variedad tremenda. Pues he tenido que ahorrar porque es un dineral. Sí. La fertilización in vitro, como la queremos, que es el óvulo de uno gestado en el cuerpo de la otra, cuesta entre 120 y 150, hasta 300 se puede ir, si hay que hacer más intentos y demás. Entonces, más o menos lo que cuesta. Eso crea, pues, por supuesto, el sesgo de clase. Si no tienes acceso para llegar a esos precios, pues no hay manera. Y en el IMSS, en el ISSSTE y Secretaría de Salubridad en general, existe la posibilidad de acceso a técnicas de reproducción asistida solamente para personas heterosexuales casadas. Punto. Entonces, ¿por qué tenemos nosotros que vivir como todo esto y estar ahorrando y juntando y demás, o exponernos a hacer fertilizaciones, inseminaciones caseras con esperma que no sabemos si está bien o no o tal, cuando podríamos acceder a opciones que nos da el Estado? Y por otro lado, eso le corresponde al gobierno federal, por supuesto. Y por otro lado, estamos considerando también hacer gestación por sustitución. En el DF no existe, no, se medio discutió en algún momento y luego se lo regresaron y como que ya no quisieron volver a hablar del tema, y eso sí es algo que le toca específicamente a la Ciudad de México, porque es un contrato entre particulares. Debería haber todo un marco legal, debería haber un piso mínimo legal que pudiera proteger a todas las partes involucradas. Eso es algo que nos faltaría, por ejemplo. Ese es el problema del que yo puedo hablar. Ahorita estoy en el punto de necesito reproducirme porque lo quiero hacer. Claro. Y ese es el primer tope que tenemos, creo que todos y todas. Y además gestación
subrogada es algo que le pega también muchísimo a las parejas de hombres gays, porque ellos sí no tienen la opción pues, de que haya un útero en ninguno de los dos, tienen que accesar necesariamente a otra persona. Entonces, pues tendría que ser una discusión que debería tenerse. Y que se tiene ahorita. No, pues, se está teniendo, espero que llegue algo. En Tabasco lo que hicieron fue terrible. Sí, o sea, fue una la trata de discriminación. la trata de personas está encimita de todo eso. No, pero la cosa es que no hay trata de personas. Además, en México no ha existido ese problema de trata por gestación. En Tabasco hay un problema de explotación a las mujeres terrible. Sí. Pero justo porque no hay porque no hay un marco normativo, yo lo digo, estoy de acuerdo. O sea, pues bueno, pues como pueden observar y escuchar, mi querido auditorio, hay muchísimo que debatir, muchísimo que fortalecer, desafíos para la Ciudad de México, desafíos para el país, desafíos para los gobiernos, todos los niveles de gobierno, municipal, estatal, federal, hay iniciativas fuertes, la ciudadanía empujando fuerte con esta marcha número 38 que vamos a tener pasado mañana. Los invitamos, acudan, vayan al Ángel de la Independencia en la mañana, una marcha que culminará con un concierto de Alejandra Guzmán en el Zócalo de la capital del país, marcos normativos que tenemos que perfeccionar, autoridades que tenemos que sensibilizar, y otras que cambiar, sociedad que tenemos que también modificar estos conductos de patrones, estos patrones de conducta, perdón. Bueno, comuníquense también para estas cortesías de la obra de teatro que nos presenta Jaime, la obra de teatro que también nos presentó, Teatro Sin Paredes. Comuníquense, les agradezco la atención. Esta tarde nos tenemos que despedir, hay mucho que platicar, esperamos contar con ustedes en otros espacios, en otros escenarios. Los esperamos para la próxima emisión. Vamos a platicar la próxima emisión, no me pusieron aquí la próxima emisión, luego se los digo, discriminación ¿por qué? Por delito, discriminación por delito. Quiero agradecerle a la producción, como siempre, cada jueves, Israel Mondragón, Patricia Salinas, Luis Belmont, redes sociales y telefonemas, Karina Buendía y Jorge Morales, al equipo de la Secretaría Ejecutiva, la licenciada Grecia Sebastián, Alejandro Caballero, Adriana Aguilera. Les agradecemos que nos hayan acompañado esta tarde. Jaime, mi querida Sandra, muchísimas gracias por acompañarnos, tu nena. ¿Cómo? Red de Madres Lesbianas en México, en Facebook, Red de Madres Lesbianas en México, Facebook, ahí las manda la fanpage, nos mandan un inbox y las integramos al grupo. Me pueden agregar también Sandy Marmota Lo, y Twitter, no siquiera lo voy a decir porque no vale la pena. Déjenme en Facebook. ¿Algún otro contacto, Jaime? Sí, Jaime Morales B en Twitter y Familias Diversas AC en Facebook. Y los invitamos a la marcha. Si no les gusta ver hombres encuerados, se van más para atrás. Vamos a estar las familias. Y luego vienen los gogo dancers y luego vienen hombres a caballo. O sea, hay alrededor de 4 kilómetros de opciones para sumarse ahí. No se vayan donde no les gusta, váyanse donde se sientan cómodos. Vamos, clasificación A, va hasta adelante. Váyanse ahí con nosotros en los turibuses. Hay espacio, un montón de espacio en turibuses por si alguien tiene alguna discapacidad, algún impedimento para caminar. Se pueden subir al turibús con nosotras sin ningún problema. Tenemos uno exclusivo para personas con problemas. Entonces, vénganse. Y igual familias, todas aceptadas. Si cabemos todos en el turibús, nos trepamos todos al turibús y si no, vamos abajo caminando. Pero vénganse. Pues muy bien, los esperamos, nos despedimos en esta tarde. Agradecemos el espacio y el tiempo que tuvieron con nosotros. Tema interesante. Mi nombre es Iván Ricardo Pérez Vitela. Si quieren seguirme en redes sociales, @Iván Pérez Vitela en Twitter. Los espero. Yo prometo darles follow si ustedes me siguen. De todas maneras, seguimos aquí viéndonos el próximo jueves. Les agradecemos su compañía esta tarde. Muchísimas gracias. Gracias, buenas tardes. Yo soy Cintia Pérez Trejo y trabajo en la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Es una institución gubernamental que se encarga de dar protección y asistencia a la población que viene al país en búsqueda de protección. Y por eso me sumo al trato igualitario.
Hola, soy José Luis Loera, colaboro en la coordinación del programa Casa Refugiados, que es una asociación civil que trabaja por la paz. Por una parte trabajamos en una línea preventiva mediante un trabajo de educación para la paz, derechos humanos y sensibilización sobre refugiados en la sociedad mexicana. Y por otra parte tenemos también que atender a las personas que tienen que huir de las situaciones donde no se está dando la paz, se atenta contra la paz, como es la violencia, y que requieren también asistencia humanitaria. Y habiendo, por una parte, visto y experimentado lo maravilloso que es estar vivo en este planeta y poder coexistir en la diversidad, y habiendo experimentado el costo tan terrible que tiene la exclusión, la marginación o el exterminio de otro ser humano por ser diferente, es por eso que me sumo al 100% con el trato igualitario. Esto fue Contrato Igualitario, un espacio radiofónico del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México. Recuerda que lo más importante para nosotros es que tengas un trato igualitario. Nos escuchamos la próxima. Los comentarios y opiniones vertidos en este espacio son responsabilidad de sus autores.